Estamos en el capítulo 16 de las buenas obras. Este capítulo tiene 7 párrafos. Hace un par de domingos vimos los primeros 2 párrafos. Vamos a dar solo lectura a estos primeros 2 párrafos y ya nos enfocamos en los siguientes, que espero que hoy podamos terminar todo este capítulo. En el capítulo 1 encontramos lo que es la definición de las buenas obras. Le voy a dar lectura. Dice: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la autoridad de esta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Entonces aprendimos de que el árbitro, como lo voy a leer aquí, supremo del bien y del mal para la humanidad es la voluntad de Dios. Y el conocimiento de su voluntad solo lo encontramos en su palabra. O sea, ese es, ¿cómo definimos una buena obra? Solamente aquella que Dios ha ordenado en su palabra. Le voy a lectura al párrafo 2, donde vimos la importancia de las buenas obras. Dice: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos a Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Ya veíamos que son importantes por su testimonio. O sea, justamente porque por las buenas obras es que damos testimonio de que somos salvos. ¿Verdad? Como dice este enunciado, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y en los siguientes enunciados vamos a ver que son importantes debido a sus resultados, porque dice el segundo enunciado del párrafo 2: y por ello los creyentes manifiestan su gratitud. ¿Verdad? Es por medio de las obras, de las buenas obras, manifestamos nuestra gratitud a Dios, que nos ha salvado, que nos ha dado todas las bendiciones en Cristo Jesús. Veíamos que por las buenas obras los creyentes fortalecen su seguridad de salvación. Veíamos que, no somos salvos por obras, somos salvos para obras. Y al caminar esas obras, fortalecemos esa seguridad de salvación en nosotros. Vimos que las buenas obras son importantes porque por medio de las buenas obras edificamos a nuestros hermanos. Vimos que las buenas obras adornan la profesión del Evangelio y tapan la boca de los adversarios. Y sobre todo, son importantes porque por medio de las buenas obras glorificamos a Dios. Como dice aquí el enunciado 7, y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello. Entonces son importantes debido al testimonio, debido a los resultados y debido al papel que tienen las buenas obras en el creyente, que eso lo vemos en el enunciado 8, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Es decir, todo cristiano debe caminar en las buenas obras de este lado de la gloria. Como repetimos, las buenas obras no son la puerta, son el camino, pero todos debemos de caminar por esas buenas obras, por eso son importantes. Digo, resumiendo de manera muy breve lo que vimos el domingo, hace 2 domingos, ¿verdad, mis hermanos? Entonces vamos a pasar al párrafo 3, donde encontramos la causa de las buenas obras, en el párrafo 3. Doy lectura al primer enunciado de este párrafo. Dice: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, lo que nos enseña este primer enunciado es de que si bien recibimos mucha gracia en nuestra regeneración, como dice Ezequiel 36, 26 y 27, vean toda la obra que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Dice Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Toda es la obra del Señor. Él ya ha hecho en nosotros esto, ya nos ha quitado ese corazón
de piedra, nos ha dado un corazón de carne. Podemos ver en otros textos, en Jeremías, Él ha escrito ya su ley en nuestros corazones. Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros para que podamos amar y obedecer al Señor. Pero eso no es decir, no es suficiente, como dice el párrafo. Para que puedan tener esa capacidad de amar y obedecer a Dios, se necesita una influencia real del mismo Espíritu Santo que obre en nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana. Eso es necesario. Por eso vemos este pasaje donde vemos que por nuestra unión por Cristo, de Él fluye la vida, hermanos. Pero para que entendamos, por la fe fuimos unidos al Señor Jesucristo, por la fe. Y de Él fluyen todas las gracias hacia nosotros por medio del Espíritu Santo. Es por medio de su Espíritu Santo que fluye hacia nosotros todas las gracias que necesitemos para caminar en santidad. Por eso dijo el Señor Jesús, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Evidentemente este texto nos habla de la vital necesidad que tenemos de depender de nuestro Señor Jesucristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y voy a leer este otro texto. Dice, 2 Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Qué importante, hermanos, entender esto y que nos quede claro. O sea, ¿qué jactancia puede haber en nosotros? Este texto es muy, muy claro. Si uno puede servir al Señor en cualquier área, y evidentemente aquí es el apóstol, que era el ministro del nuevo pacto, pero él mismo reconoce que él no era competente por él mismo, sino que toda su competencia proviene de Dios. ¿Qué es lo que dice nuestro texto? La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos de ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Ahora, hermanos, aquí viene una aclaración que creo que es importante. O sea, esto es claro y lo vemos por los textos, que es el Espíritu Santo el que es la causa, es quien nos mueve a hacer esas buenas obras. Y más aún si leemos que esas buenas obras, Efesios 2:10, Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas, vemos que es solo la obra del Señor. Pero eso no debe de provocar una actitud, mis hermanos, como, voy a poner un ejemplo. Quizás tenemos que estar aquí 10 de la mañana, faltan 15 para las 10 y alguien sigue en la cama y alguien le preguntara, ¿por qué sigues en la cama? Bueno, es que estoy esperando que el Espíritu Santo me mueva para levantarme y hacer lo que tengo que hacer y poder estar. Ese es un mal pensamiento. Es decir, reconocemos que es la obra del Espíritu Santo, pero también vemos por muchos textos que nosotros tenemos una responsabilidad. El hombre ha sido responsable de obedecer desde que fue creado, ¿verdad, mis hermanos? Cuando Dios le dio ese primer mandato a Adán, ese mandato positivo a Adán, que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, él era responsable. Bueno, hemos aprendido que con la caída el hombre pierde la capacidad de obedecer, pero no deja de ser responsable. Y más aún nosotros, hermanos, si ya con toda la obra que el Señor hizo en nosotros, somos responsables de obedecer. Es decir, la regla para nuestra obediencia no es algún sentimiento, no es como que, bueno, estoy esperando a sentir esa influencia del Espíritu Santo para obedecer. Esa no es la regla. La regla para obedecer es la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué es esto? Los mandamientos del Señor que están en su palabra. Esa es la voluntad preceptiva. ¿Sí? Los mandatos del Señor. Si leemos un mandato, debemos de obedecer el mandato. Es decir, no usemos, como quizás algunos hagan, como un pretexto
es que no siento, ¿verdad? No me ha movido el espíritu, o cosas de ese estilo que no es correcto. Digo, gracias al Señor, sabemos que Él nos va a mover, pero también sabemos que somos responsables para hacer las cosas. Por eso dice el segundo enunciado del párrafo 3. Vean, una vez que nos ha aclarado que es solo por la obra del Espíritu Santo, y damos gracias a Dios por eso, pero vean la aclaración que hace el segundo enunciado del párrafo 3. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. ¿Ven? Esto dice en pocas palabras lo que ya les expliqué. Que nadie diga, bueno, es que yo no siento que el Espíritu me mueve a obedecer. No esperes eso, obedece. Pero cuando obedecemos, mis hermanos, damos la gloria a Dios porque sabemos que si lo hicimos fue porque efectivamente el Espíritu operó en nosotros, el Espíritu Santo. Amén. ¿Está claro esto, mis hermanos? Bueno, unos textos que nos hablan de nuestra responsabilidad, de ambas cosas, que nos hablan de la obra de Dios en nuestras vidas y de nuestra responsabilidad. Recordemos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es lo que conocemos en la gramática del Evangelio como los indicativos. Lo que Él ya hizo en mi vida, el indicativo. Y por lo que Él ya hizo yo puedo obedecer el imperativo. Eso lo vimos en alguna clase. Recordemos, estos son inseparables. Siempre que hay un indicativo hay un imperativo. Y siempre que yo obedezco, entonces eso a mí me da esperanza porque sé que hubo algo que Dios hizo en mí previamente para obedecer y me da seguridad de salvación. ¿Sí, mis hermanos? Lo vimos en algún punto. Pero aquí hay algún texto donde habla de ambas cosas, que es el Espíritu Santo el que actúa, pero nosotros somos responsables. Entonces dice Filipenses 2:12-3, un texto conocido. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está apelando a la responsabilidad del Hijo de Dios. Ocúpate en tu salvación. Pero nos va a decir el indicativo, qué es lo que Dios hizo ya en nuestras vidas, o lo que Él hace en nuestras vidas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Verdad, mis hermanos? Entonces, cada obra buena que hagamos, la gloria es para el Señor. Un texto largo que nos habla de lo mismo. Primeramente Pedro nos dice en 2 Pedro 1:3-10 lo que el Señor hizo en nuestras vidas y por eso es que nos va a pedir que hagamos algo. Pero siempre es ese orden, indicativo e imperativo, siempre. No hay un indicativo sin imperativo y viceversa, no hay un imperativo sin el indicativo, etc. Dice este texto, 2 Pedro 1:3-10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, vean, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por todo lo que ya hizo el Señor, entonces por eso es que el apóstol, inspirado por el Espíritu, nos dice en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Toda diligencia, todo empeño, todo esfuerzo. Y ya nos va a decir una serie de cosas, mis hermanos. Añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero ya eso es algo que nos dice, hagan esto, en base a todo lo que Dios ya hizo en cada uno de ustedes. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, eso nos enseña el párrafo 3. En el párrafo 4 encontramos las limitaciones de las buenas obras. Le doy lectura al párrafo 4. Dice: quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Recordemos, el Señor cuando nos creó, Él nos hizo con la responsabilidad de obedecer todos los mandamientos del Señor, todos, y en todo momento. Y si lo hacemos, si lo hiciéramos, si alguno lo hiciera, ¿verdad?, solo haría lo que debe de hacer. Por eso el Señor Jesús nos va a decir: siervos inútiles somos. Si alguien llegara a obedecer en todo momento, le diría: solo estás haciendo lo que debes de hacer. Algo así es lo que nos quiere dejar este párrafo. O sea, dice: aquel que obedezca, un ser humano creado, obviamente estamos hablando, ser humano creado, la mayor obediencia, dice, está tan lejos de llegar a un grado supererogatorio. Bueno, expliquemos esa palabra, hermanos. Esa palabra, supererogar, es hacer más de lo que se requiere o se espera. O sea, ¿quién podría hacer más de lo que se requiere o se espera? Nadie. O sea, significa devolver por encima o más allá de lo que se debe. Es imposible. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todas nuestras obras están manchadas de pecado. O sea, esa palabrita, o sea, que podamos, esa obediencia máxima posible, implicaría que ya no hubiera ningún pecado, solamente perfección, pero eso es imposible, como sabemos. Salmo 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie, ¿verdad? Nadie. Y en segundo lugar, dice aquí la aclaración de que, como hemos aprendido justamente, y como vimos en el pequeño resumen del primer párrafo, la regla o la norma para las buenas obras es la palabra de Dios. Entonces, aun si alguien pudiera obedecer, repito, en todo a la palabra del Señor, aun si alguien lo pudiera hacer, escucharía estas palabras del Señor Jesucristo, que dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, vean, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El párrafo 5 de las buenas obras nos va a aclarar que las buenas obras no son meritorias. No son meritorias. Y vamos a irle leyendo y lo vamos a ir explicando. Dice el párrafo 5, nosotros no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. O sea, ahí nos está aclarando que las buenas obras no son meritorias, en primer lugar. Y después nos va a dar 4 razones del por qué no son meritorias. Y en ese mismo primer enunciado, cuando dice a causa de, ahí nos empieza a dar la primera razón de por qué las primeras obras no son meritorias. Dice, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. Es la primera
razón. Leamos donde dice en sus notas, en primer lugar. O sea, la primera razón de por qué no son meritorias. En primer lugar, las buenas obras están desproporcionadas con la recompensa. No existe una equivalencia entre lo que Dios requiere y lo que da a cambio. Es decir, sería imposible, ¿verdad?, que una criatura pudiera pagarle al Señor todo lo que Él nos va a dar por gracia. Es lo que nos dice aquí. O sea, este texto, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No sabemos, hermanos, o sea, lo glorioso que será nuestro destino eterno. No lo sabemos. Pero eso es lo que nos dice es como si quisiéramos ponerle un precio a eso. Y luego después pensar que pudiéramos pagar con buena... Eso es algo imposible. Esta es la primera razón del por qué no son meritorias. La segunda razón la encontramos en el segundo enunciado. Le doy lectura y después pasamos a la explicación. Estamos viendo razones de por qué no son meritorias. Y dice, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Pues aquí nos da una segunda razón en sus notas, donde dice en segundo lugar, o la segunda razón, dice, nuestras buenas obras, aunque cumplamos con todas ellas, son intrascendentes para Dios. O sea, no son de provecho para Dios. Y por supuesto que no pueden proveer satisfacción por el pecado. Y aquí, con respecto a esto, dice Job 22:3. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Qué le agregamos a Dios, hermanos? Absolutamente nada. Dice este texto, Job 35:7. Si fueres justo, y habla de un supuesto de una perfección, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Nada. Entonces no son meritorias. Una tercera razón la encontramos en el tercer enunciado. Dice, y tanto en cuanto son buenas, proceden de su Espíritu. Lo que vimos. ¿Por qué no son meritorias? Porque proceden del Espíritu Santo. Veamos la explicación de la tercera razón. Dice, son originadas por el Espíritu de gracia. Si las buenas obras son ellas mismas los dones de la gracia libre y soberana, no hay ciertamente mérito en ellas delante de Dios. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y una razón más que nos da la confesión de fe del por qué estas buenas obras no son meritorias está en el enunciado 4 de este párrafo 5. Y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. O sea, la cuarta razón es que nuestras buenas obras, por muy buenas que sean, están mezcladas con el pecado. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí, mis hermanos? Pero vean lo que nos va a decir la confesión. Creo que nos queda muy claro que no son meritorias. Pero nos va a aclarar que aunque no son meritorias, sí son aceptadas por Dios nuestras buenas obras. Y más aún, son recompensadas nuestras buenas obras. Entonces vemos más la bondad del Señor. O sea, el párrafo 6 nos habla de que nuestras buenas obras son aceptadas, y no solo eso, sino que son recompensadas.
Primero nos aclara, no son meritorias, pero sí son aceptadas y más aún recompensadas. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice el párrafo 6. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. ¿Por quién? Por Cristo. Por causa de Cristo. Sigo leyendo. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, a Dios, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Quizás ustedes han escuchado al pastor Sugel Michelén decir muchas veces, Dios no nos pide perfección, pero sí nos pide sinceridad, ¿verdad? Quizás lo ha escuchado. Y es correcto, pero agreguémosle, ¿verdad? O sea, las acepta, ¿por qué? Porque son obras que acepta en Cristo. No por tu sinceridad, sino porque las aceptan en Cristo finalmente, por Cristo. Entonces voy a dar lectura aquí. Las buenas obras de los creyentes son aceptadas, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino sobre la base de que ellos mismos son aceptados en y mediante Cristo. Este salmo nos recuerda que ninguno podríamos pararnos delante del Señor sin Cristo. Salmo 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y Efesios nos recuerda todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Siempre en Cristo. Efesios 1 del 13 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta frase, en Cristo, por estar unidos a Cristo por la fe. Y va a decir algunas de todas las bendiciones que nos ha dado. Una es la elección eterna, dice, según nos escogió en Él, en Cristo nos escogió, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Cristo, era la única manera. Hemos hablado un poco de esto. Cuando el Señor permita y estemos en la exposición de Efesios, veremos con más detalles, si el Señor quiere, sobre la unión con Cristo. Pero es maravilloso que Dios siempre nos ha visto en Cristo. Y sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, siempre por Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, nuestras buenas obras no son meritorias, pero son aceptadas en Cristo. Y no solo eso, son recompensadas, hermanos. Dice, y estas obras no son solo aceptadas, sino recompensadas. Y aunque la recompensa es de gracia, es una recompensa. Y esto porque Dios, al mirar nuestras buenas obras en su Hijo, como dice el enunciado 3, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. ¿Cómo ven a nuestro Dios? Él hace todo y nos recompensa. Gracias a Dios, ¿eh? Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces nuestra motivación para servir al Señor siempre es Cristo, ¿verdad? Es Cristo. Como dice Mateo 25, 21 al 23, en cuanto a las recompensas. Y el Señor le dijo,
bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Evidentemente habla de los dones que el Señor nos da y que en su gracia los ponemos a su servicio, y por eso Él nos recompensa, ¿verdad? Y dice, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces Dios, de una manera misericordiosa, bondadosa, Él responde a nuestros esfuerzos para agradarle, a pesar de todos nuestros defectos, porque nos mira en Cristo. Amén. Y veamos en el párrafo 7. El párrafo 7 nos enseña que las obras de los hombres no regenerados no son agradables a Dios. No recuerdo si hace un par de domingos, por ahí me preguntaban esto: ¿qué hay de las buenas obras que hacen los que no son creyentes? Y le explicaba un poquito de esto, pero digo, gracias a Dios, porque aquí viene esta explicación. Dice el párrafo 7: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, o sea, lo que nos está diciendo aquí es que el hombre no regenerado aún tiene una conciencia, y que por esa conciencia él puede hacer obras conforme a la ley de Dios. Pero aún esas, Él nos va a decir que no son aceptables por Dios. ¿Por qué? Y nos va a dar 4 razones que encontramos en los siguientes textos. La razón 1 dice: sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe. O sea, la primera razón, es una buena obra que no procede de un corazón que ha sido regenerado. Otra razón, dice: y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra. O sea, el motivo correcto para una buena obra debe ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Evidentemente un no creyente no la hace con esa motivación. Entonces, por eso es que no es aceptada. Otra razón, dice, y no las hacen con el fin correcto, que es la gloria de Dios. Por eso concluye: son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Ahora, vean ustedes, aquí en estas negaciones, mis hermanos, encontramos características de lo que sí es una buena obra. Sí. Y siguiendo estos mismos enunciados, podemos extraer lo que sí hace una buena obra. Y una buena obra, voy a leer los 4 puntos que vienen en negritas. En primer lugar, debe ser lo que Dios ordena, que lo aprendimos en el primer párrafo. En segundo lugar, deben de proceder de un corazón purificado por la fe, un corazón regenerado. En tercer lugar, deben de hacerse a la manera de Dios, por amor a Dios y por amor al prójimo. Y en cuarto lugar, deben ser hechas con el fin correcto, o sea, la gloria de Dios. ¿Ven, mis hermanos? Entonces, aquí quiero hacer un comentario que creo que es útil. Vimos en la clase de hace un par de domingos que tenemos que ser muy cuidadosos de no levantar un juicio contra hermanos que estén haciendo algo que según mi propia regla no esté bien hecho. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eso lo vimos hace un par de domingos. Es decir, quizás yo tengo mi regla, mi regla de... ¿Cuál pondré, hermanos? Bueno, no, más bien les voy a poner un ejemplo que es real. Entramos a cierta junta de diáconos en la iglesia en la que el Señor nos tuvo por varios años en la Ciudad de México. Y el tema era cómo ser santos, más santos. Y se llegó a
a una conclusión, que las esposas de los diáconos usarán falda larga. Y se puso como una regla, mis hermanos. Y entonces, ¿eso qué provocó esa regla? ¿Qué provocó? Que si venía una esposa de diácono sin esa falda larga, iba a ser ¿qué? Condenada. Y si la esposa del diácono venía con falda larga, se iba a decir, yo sí cumplo, se iba a jactar. Entonces, pero esa es una obra que es una obra hecha por ¿quién? Por una ley de un hombre, como vimos. Y esas obras hechas por leyes de hombre solo provocan pecado. Entonces, si tú te ves o te sorprendes, por así decirlo, criticando a tu hermano, ¿verdad? Aún sea por tu propia regla, o aún sea por algo que estés conforme a la palabra del Señor, revisa que en tu crítica estés cumpliendo con estos 4 aspectos de lo que sí hace una buena obra, y no caigas en pecado en tu crítica. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Debería de cuidar, número 1, que está haciendo lo que Dios ordena, que su sentir está procediendo de un corazón que ha sido regenerado, que está haciendo, o su actuar está haciendo por amor a Dios y por amor al prójimo. Sí, y que lo que está haciendo, Él lo está haciendo para la gloria de Dios. Eso nos va a ayudar mucho, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, veamos, para cerrar la explicación, estos criterios que encontramos aquí en este párrafo, de lo que una buena obra debe de cumplir para que sea aceptada por Dios. Número 1, debe de ser lo que Dios ordena. Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, aquí nos está diciendo que aún alguien que no ha sido regenerado puede obedecer a Dios, porque por esa conciencia que sigue en Él, y más aún nosotros que hemos sido regenerados. O sea, debemos hacer o conocer que una buena obra es hacer lo que Dios ordena. El segundo criterio que debe cumplir una buena obra: debe proceder de un corazón purificado por la fe. Dice Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora, algunos dicen o interpretan que en este caso ni Abel ni Caín tenían el conocimiento de que tenían que llevar un sacrificio. Pero cuando vemos Hebreos, vemos que sí tenían ese conocimiento, que había sido transmitido ¿por quién? Por su padre, en su oficio de profeta. Eso lo dice bien claramente Hebreos 11:4 y 6, cuando dice por la fe. Por la fe. ¿Qué implica eso? Que él escuchó y creyó. ¿Y qué implica? ¿Por qué creyó? Porque Dios le había regenerado el corazón. Está esa duda, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hermanos. O sea, solamente por el Espíritu Santo estamos aprendiendo que un ser humano puede hacer buenas obras. Antiguo Testamento de la misma manera, solo que la doctrina va siendo progresiva y hoy la tenemos con toda claridad. Pero si Abel ejerció fe, es porque Dios previamente le había regenerado y le había dado la fe, ¿verdad? Pero el punto es que ambos sí sabían, tanto Abel como Caín. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios mismo más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Ven? O sea, por la obra testificó que él era justo, que había sido ¿qué? Justificado, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y lo dice el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es el yo soy, ¿recuerdan? Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, evidentemente, un incrédulo no cree en Dios.
Entonces, para él es imposible agradar a Dios. Y si lo podemos hacer nosotros es porque el Señor nos ha regenerado. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, ¿de dónde, mis hermanos? De un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, la característica que debe cumplir es que debe proceder de un corazón que ha sido regenerado. La otra característica debe de hacerse de la manera de Dios, que es por amor a Dios y por amor al prójimo. Por amor a Dios y por amor al prójimo. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Y el 4, deben de ser hechas con el fin correcto, la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mateo 6:2 nos pone un ejemplo de alguien que lo hace para su propia gloria, ¿verdad? Cuando dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Ellos lo hacen para su propia gloria, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa es que ya fueron alabados por los hombres y se acabó. Yo regreso a esto, hermanos, porque sí creo que es importante. Cuando te pones por encima de otro y murmuras con alguien, no te estás dando gloria a ti. ¿Sí me explico? Si yo pongo por encima de alguien más y al criticar, me estoy poniendo yo por encima de él y me estoy dando la gloria a mí. Tengan mucho cuidado, hermanos, con esto. Otro ejemplo aquí, Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, para su propia gloria. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya pasó alguien y dijo, mira qué piadoso es. Esa fue su recompensa. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hazlo para tu Padre, para la gloria de Dios. Entonces vamos aquí a resumir. Dice, si bien se dice a menudo en la Escritura que los inconversos hacen buenas obras, no son verdaderamente obras agradables a Dios, porque no proceden de un corazón regenerado, no son hechas por amor a Dios ni por amor al prójimo, y no tienen el fin de glorificar a Dios. Entonces son, como dice el enunciado 5, por tanto pecaminosas, y no pueden agradar a Dios, ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esto es imposible, ¿verdad? Que una obra hecha por un no creyente es imposible que sea agradable al Señor. Y una obra hecha por nosotros es agradable solo por el Señor, solo por Cristo. Y vean, aquí la confesión, concluye el párrafo 7 y todo este capítulo. Le doy lectura al 6, al enunciado 6, dice, y a pesar de esto, o sea, a pesar de que una buena obra hecha por un no creyente no es agradable a Dios, dice, a pesar de eso, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. A ver, ¿y esto cómo aplica a nosotros? Voy a leer aquí. La confesión concluye con la advertencia de que el descuido de las obras de los no regenerados es más pecaminoso que no hacerlas en absoluto. Como aplicación, no debemos de dejar de requerir y enseñar a nuestros hijos que hagan lo que es recto, aunque carezcan de un espíritu correcto. Bueno, pues eso es la exposición de
de este capítulo 16 de las buenas obras. Entonces, solo repitiendo, en el párrafo 1 encontramos la definición de las buenas obras. Son solo aquellas que Dios ha dejado en su palabra. Tengamos cuidado de no inventar reglas de hombres aquí en la vida de la iglesia, porque eso solo va a provocar pecado. Solo las que Dios ha dejado en su palabra. En el párrafo 2 encontramos, o se nos habla de la importancia de las buenas obras. Son importantes porque por ellas tenemos testimonio de que somos salvos, por las buenas obras. Y por otras razones, y porque son el fin o el camino que nosotros debemos de transitar en nuestro camino a la gloria. Debemos de caminar esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el párrafo 3 encontramos que la capacidad que tiene el creyente para hacer buenas obras es solamente por el Espíritu Santo de Dios. Pero eso no debe provocar en nosotros una dejadez o ser irresponsables. Tenemos que, y más como creyentes, ser responsables en obedecer al Señor. Eso lo vemos en el párrafo 3. En el párrafo 4 vemos que una buena obra, por más obediente que sea, se queda muy, muy corto de hacer lo que está obligado a hacer, ¿no? O sea, nunca. Al más obediente escuchará las palabras: siervo inútil, solo has hecho lo que debes de hacer, por el Señor Jesucristo. Párrafo 5 encontramos que las buenas obras no son meritorias, por varias razones. Porque la recompensa que tendremos es grandísima. Porque por muy buenas obras que hagamos, no le damos nada al Señor. Nada. Porque esas obras provienen del Espíritu Santo. Y porque pues, mis mejores buenas obras están manchadas con mi propio pecado. Pero aunque no son meritorias, vemos en el párrafo 6 que son aceptadas en Cristo. Y son recompensadas. Digo, gloria al Señor por eso. Y finalmente, en el párrafo 3 encontramos que las obras de los no creyentes no son agradables a Dios. Y vemos aquí 4 razones o 4 criterios para una buena obra. Debe ser solamente lo que Dios ordena. Debe proceder de un corazón que ha sido regenerado. Deben de hacerse por amor a Dios y por amor al prójimo. Y deben de hacerse para la gloria de Dios. Y en nuestros hijos o familiares o amigos inconversos, debemos animarles a hacer buenas obras, a obedecer a Dios. Aunque sea no regenerado, y no quita el que no se le anime a que haga las buenas obras, que es como concluye todo este capítulo de las buenas obras, mis hermanos. Pues gracias a Dios, ahí está la explicación. ¿Tienen dudas? En el café las podemos ver. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, cada día nos instruyes más, Señor. Llévanos también a confrontarnos, Padre, porque seguramente muchas veces hemos caído en actitudes, Señor, de soberbia o de condena, ya sea por mi propia obra que yo haya decidido hacer, o sea, por mi no entender, Señor, que no hay mérito alguno en una buena obra, cualquier buena obra que hagamos, Señor. Líbranos de soberbia, de jactancia, Señor. Pero también ayúdanos, Padre, a caminar, Señor, en las obras que tú ya preparaste de antemano. Ayúdanos a ser diligentes y responsables, sabiendo que si lo hacemos es solo por tu Espíritu Santo que ha obrado en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, Padre, en esta doctrina. En Cristo Jesús oramos. Amén.